Un niño de apenas 11 años está sentado frente a una computadora. El cuarto es oscuro, iluminado solo por el resplandor verde de la pantalla. Afuera, la lluvia golpea contra la ventana. Dentro, el sonido de las teclas es frenético, casi musical. Cada pulsación es precisa, rápida, como si sus dedos fueran programados para este momento. En las oficinas de Wall Street, las alarmas digitales comienzan a sonar. Una computadora tras otra se congela, bancos se desconectan, aerolíneas dejan de operar. En las pantallas aparece un código que nadie entiende, líneas que se multiplican como serpientes de luz. En otro lugar, agentes del FBI se inclinan sobre terminales, hablando por radios. Lo tenemos, rastreen la señal, está dentro del sistema de la bolsa. El niño sonríe, sin prisa, como si supiera que está jugando con gigantes. Teclea un último comando y se recuesta. El colapso está completo. Más de 1500 computadoras caen al mismo tiempo. El caos es absoluto. La justicia actúa rápido. En un tribunal escuchamos la voz del juez. Dade Murphy, alias Zero Cool, queda prohibido de usar cualquier computadora o dispositivo con módem hasta cumplir 18 años. Su madre lo mira con mezcla de orgullo y miedo. La sentencia no es solo un castigo, es una jaula para alguien que respira en código. Y así, el niño prodigio desaparece del ciberespacio. Corte a Nueva York, 1995. El ruido de la ciudad es constante. Sirenas, bocinas, música callejera. Dade, ya con 18 años, camina entre la multitud con una mochila y una mirada que parece analizarlo todo. Al llegar a su nuevo apartamento, su madre está emocionada por la mudanza, pero él tiene otra prioridad. Saca su computadora, la conecta al teléfono y escucha ese sonido inconfundible. El módem marcando la conexión, un chillido metálico que para él suena como el inicio de una canción. Su nuevo alias, Crash Override. Cierra los ojos un segundo, como quien se reencuentra con un viejo amigo. El tiempo de inactividad no apagó su habilidad, la afinó. Su primer movimiento es audaz. Hackea una cadena de televisión. Su objetivo es simple, cambiar la programación y meter contenido propio. Pero mientras manipula la señal, algo ocurre. Otro usuario entra al sistema y empieza a bloquear sus cambios. Una guerra digital se desata. Él borra, el otro restaura. Él cambia el canal, el otro lo revierte. Mensajes crípticos aparecen en la pantalla. El rival se identifica como Acid Burn. Ninguno cede. Después de unos minutos, Dade sonríe. Ha encontrado un adversario digno. El duelo termina en empate, pero el nombre de Acid Burn queda grabado en su mente. En su nuevo instituto, la vida de Dade se cruza con un grupo peculiar. Joey, el más joven, habla rápido y sueña con ser una leyenda hacker, aunque su torpeza lo delata. Serial Killer, interpretado por Matthew Lillard, viste como un profeta del caos y lanza frases conspirativas como si estuviera revelando verdades universales. Freak es un maestro de la ingeniería social capaz de sacarte información confidencial mientras crees que te está contando un chiste. Y Lord Nikon, alto, tranquilo, con una memoria fotográfica que lo convierte en un archivo humano. Entre los rostros nuevos, Dade reconoce uno. Kate Levy, la enigmática compañera que resulta ser Acid Burn. El choque es inmediato. Sus conversaciones son mitad burlas, mitad retos, y la tensión crece como una partida de ajedrez donde ambos saben que el otro es peligroso. La chispa que enciende la trama principal surge de un error. Joey, decidido a impresionar, se infiltra en el sistema de Ellingson Mineral Company. La interfaz brilla con gráficos noventeros mientras él navega sin cuidado. Entre líneas de datos y carpetas encuentra un archivo extraño. Lo descarga sin pensarlo, grabándolo en un disquete. Lo que no sabe es que ese archivo contiene el núcleo de un virus llamado The Da Vinci Virus. Un programa diseñado para desviar $25 millones a cuentas privadas. Todo bajo la amenaza de volcar buques petroleros si alguien intenta detenerlo. El creador del virus es Eugene Belfort, alias The Plague. Pelo largo, patineta bajo el brazo y una sonrisa que mezcla arrogancia y cinismo. Trabaja como jefe de seguridad de Ellingson, pero en realidad es un ladrón digital de alto nivel. Cuando detecta la intrusión, en lugar de eliminar el rastro, decide manipularlo. Fabricará pruebas contra Joey y contra cualquiera que esté cerca de él. Y así, el FBI entra en acción. Las redadas son rápidas y espectaculares. Agentes irrumpen en casas, arrancan cables, confiscan torres y portátiles. Joey es arrestado, pero el disquete con el archivo sigue en su poder, oculto. El grupo se reúne en un restaurante de comida rápida, discutiendo en susurros. El miedo es real, pero también lo es la indignación. Dade, que hasta ahora intentaba mantenerse al margen, reconoce que ha visto un código así antes. Kate, renuente a confiar en él, entiende que para sobrevivir necesitarán trabajar juntos.
Empiezan a moverse como un equipo, usan teléfonos públicos para evitar rastreos, intercambian disquetes en pasamanos de estaciones de metro y hackean sistemas secundarios para reunir información. Cada paso es un riesgo. En una de estas operaciones, Freak llama a una oficina haciéndose pasar por técnico, extrayendo datos clave, mientras Nikon memoriza diagramas de red completos con solo mirarlos. La tensión escala cuando The Plague, consciente de que están cerca, empieza a jugar sucio. Envía falsos reportes al FBI, manipula cámaras de seguridad para incriminar a los hackers y en una llamada directa a Dade le ofrece un trato. Devuélveme el disquete y olvida todo. Créeme, niño, no quieres que me tome esto como algo personal. Pero Dade no cede. La traición de The Plague va más allá de un simple robo. Es un ataque contra todo lo que ellos defienden como cultura hacker. Llega el momento de la contraofensiva. Contactan a otros hackers del mundo, enviando mensajes encriptados y pidiendo apoyo para una operación masiva. El plan, atacar simultáneamente el sistema de Ellingson para saturarlo, y en medio del caos, exponer los archivos del fraude a los medios. La noche del asalto, la ciudad parece cómplice. Serial Killer narra por radio como si fuera un DJ pirata. Señoras y señores, prepárense para la sinfonía de datos más hermosa que jamás hayan escuchado. Desde diferentes puntos, los hackers marcan números de acceso, insertan comandos y lanzan oleadas de paquetes de datos. Las visualizaciones digitales se convierten en un viaje psicodélico, túneles de luz, cubos giratorios, códigos flotando como edificios de neón. En paralelo, The Plague se da cuenta de que está perdiendo el control. Desde su portátil en una limusina, intenta contraatacar enviando virus defensivos y cortando conexiones, pero el enjambre es demasiado. Kate y Dade, tecleando uno al lado del otro, desarman capa tras capa de seguridad hasta llegar al núcleo donde se encuentra la evidencia. Un último comando y todo se libera. Los archivos con las transferencias ilegales, los detalles del virus y la conexión directa con la cuenta personal de The Plague. En el mundo real, él intenta huir. Patina hasta el aeropuerto, se cuela entre pasajeros y aborda un avión, creyendo que ha escapado. Pero cuando la aeronave está lista para despegar, agentes del FBI entran y lo esposan. La expresión en su rostro es de incredulidad. Ha sido vencido por un grupo de adolescentes. En la azotea de un edificio, Dade y Kate observan una pantalla gigante en Times Square. Un mensaje parpadea: Hack the Planet. Es un saludo de otros hackers, un reconocimiento a su victoria. Se miran, y por primera vez, la rivalidad ha desaparecido. Lo que queda es respeto y algo más. El grupo se dispersa en la multitud. La ciudad sigue rugiendo, ajena a que, esa noche, un puñado de jóvenes cambió el rumbo de millones de dólares y evitó un desastre ambiental. Internet sigue ahí, inmenso, salvaje, esperando al próximo que se atreva a explorar sus profundidades. Y así, Hackers no es solo una película, es un retrato de un momento en el que la red era territorio virgen, y los que sabían navegarla eran pioneros. Un tiempo donde un módem podía ser la llave a otro mundo, y una línea de código, un acto de rebelión. Si disfrutaste esta historia, si la vibra noventera te trajo recuerdos o si acabas de descubrir un clásico que no sabías que necesitabas ver, suscríbete al canal, deja tu comentario y dale me gusta. Porque aquí seguimos trayendo las mejores historias, aquellas que vale la pena hackear en la memoria.